Para entender nuestra Colombia es preciso conocer su historia. Por eso, iniciamos este recorrido de la colonia hasta finales del siglo XIX, centrándonos en los conflictos que han atravesado nuestro país en su construcción como nación. La colonia comenzó en los siglos XV y XVI con el arribo de los españoles, a raíz del auge del comercio entre Europa y Asia. Los españoles estaban buscando una nueva ruta para llegar a la India, pero encontraron un continente. El descubrimiento de América supuso la explotación de sus recursos, oro, plata, productos agrícolas, tierras y mano de obra para la corona española. Europa ya contaba con una industria que exportaba bienes a África, armas, textiles, bebidas alcohólicas, y a cambio de estos bienes recibían hombres y mujeres que habían sido esclavizados como forma de pago. Luego se dirigían a América y los vendían a cambio de materias primas, oro, plata, azúcar, café, algodón. Los hombres y mujeres esclavizados eran utilizados en América para extraer o producir estas materias primas, que luego viajaban a Europa para continuar el ciclo que recibió el nombre de comercio triangular. Este comercio triangular terminó en el siglo XVIII, cuando muchos países prohibieron la esclavitud. Cuando el trabajo en las minas, las enfermedades traídas por los españoles y la violencia redujeron la población de indígenas, los españoles trajeron mano de obra de África. Bartolomé de las Casas, sacerdote dominico español, narró en su libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias, la violencia a la que fueron sometidos los pueblos indígenas por parte de los conquistadores. Producto de sus denuncias, la corona española creó resguardos indígenas que aún subsisten y leyes que reconocían a los indígenas como seres humanos que era necesario instruir.
Algunos grupos indígenas defendieron sus territorios, como fue el caso de los Taironas y los Caribes en Colombia, los mapuches en Chile, entre muchos otros. En su mayoría, estos pueblos indígenas fueron diezmados por las enfermedades que traían los españoles: viruela, sarampión, el tifo y la malaria. El 95% de la población indígena murió a causa de estas epidemias en América. Además, los conquistadores tenían superioridad militar al contar con una gran experiencia en este campo, al haber sido también dominados por el Imperio Romano, el Imperio Árabe, y contar con armas hechas de hierro y propulsadas con pólvora, arcabuces, espadas, armaduras, etc. La organización social estaba determinada por la pureza de la sangre. Los cargos más importantes del gobierno eran para los españoles nacidos en España, blancos. Seguidamente los criollos, españoles nacidos en América. Después, en la escala social seguían los mestizos, unión entre español e indígena. Y la última escala estaba reservada para los indígenas y los negros. Estos grupos étnicos se mezclaron originando una larga lista de denominaciones: sambo, mulato, castizo, que servía para marcar diferencias entre unos y otros. Fin de la colonia e inicio del siglo XIX. La patria boba, 1810-1815. Este periodo fue llamado así por Antonio Nariño. La situación era la siguiente: Napoleón había encarcelado al rey de España, Fernando VII, por lo que muchos intelectuales, entre ellos Camilo Torres, pensaron que era el fin del Imperio español, lo que provocó que muchas villas y parroquias que hacían parte del virreinato de la Nueva Granada declararan su independencia total de España. El virreinato de la Nueva Granada comprendía las audiencias de Quito, Panamá y Santa Fe. Esta organización política, construida por los españoles, era débil y desintegrada territorialmente, puesto que la geografía montañosa, las enormes distancias y la precariedad de los caminos hacían que la comunicación entre las provincias más importantes fuera en extremo difícil, lo que produjo una fuerte identificación de las comunidades con su lugar de origen, por lo que se presentaron numerosas actas de independencia en todo el virreinato de la Nueva Granada, no solo desconociendo el poder de España, sino también de las provincias de las que hacían parte. Por ejemplo, en 1810 los habitantes del Socorro encarcelaron a las autoridades coloniales e inmediatamente San Gil y Vélez, dos cabildos subordinados al Socorro, se declararon autónomos. Lo mismo ocurrió entre Santa Fe, principal centro del virreinato, y Cartagena. Esto solo por citar algunos casos. El caso de Cartagena y Mompox es muy llamativo, porque una vez Mompox se declara independiente de Cartagena, Cartagena la invade y somete. Pero la guerra se traslada a Cartagena, porque muchos residentes de Cartagena eran hijos de Mompox. Además, hay que señalar que algunos centros eran fieles a España, como Santa Marta, Popayán y Pasto. En este escenario, Antonio Nariño es proclamado presidente de Cundinamarca e intenta agruparlas bajo el dominio de esta provincia y su centro de poder, Santa Fe. Entonces, para resumir, tenemos tres proyectos de país: uno centralista, que tiene como principal representante a Antonio Nariño y a Bolívar; otro federalista, apoyado por las provincias, que tienen como principal representante a Camilo Torres; y los realistas, que siguen fieles a España. ¿Cómo termina esta primera guerra civil? Fernando VII es liberado y encarga a Pablo Murillo recuperar para España sus territorios en América. Cartagena es sitiada durante más de 100 días y finalmente las independencias proclamadas desde 1810 son aplastadas por el ejército español. Camilo Torres, Custodio García Rovira y otros intelectuales que hicieron parte de la expedición botánica, además de campesinos, indígenas, negros, mujeres y niños, murieron a manos del ejército español. La Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos recibió ese nombre porque varios generales que habían participado en la Guerra de Independencia proclamaron nuevamente la independencia, esta vez de la joven República de la Nueva Granada.
Los supremos gozaban de cierto poderío en sus provincias y se autodenominaron el Supremo de Antioquia, el Supremo del Socorro, etc. Además, momentáneamente crearon repúblicas y estados independientes, que fueron disueltos después de varios enfrentamientos militares. Veamos el contexto de la época. El 7 de agosto de 1819, el ejército patriota comandado por Bolívar logra vencer en Boyacá al ejército español. Victoria que sería determinante y crucial para la victoria de Carabobo en 1821, Pichincha en 1822 y Ayacucho en 1824. Esta última pondría punto final al dominio español en esta región del continente. En 1821 se crea la Constitución de la Gran Colombia. Sin embargo, el sueño de Bolívar dura 10 años, porque habían diferencias en cuanto a la administración del territorio. Bolívar deseaba un Estado unitario con grandes poderes para el presidente, que además debía ser vitalicio, él. Y, por otro lado, Santander, Antonio Nariño y el propio Páez defendían una confederación de estados, una organización que les permitiera cierta independencia administrativa a cada estado perteneciente. Sin embargo, para 1830 la Gran Colombia había dejado de existir y Bolívar moría a causa de tuberculosis en Santa Marta. Tras la desaparición de la Gran Colombia, el territorio de la Nueva Granada queda a cargo de Santander. Él introdujo cambios en la educación, como por ejemplo, que estuviera en su mayor parte a cargo del Estado, y no de la Iglesia, como había sido desde la colonia. El cierre de algunos conventos en Pasto había ocasionado revueltas contra el gobierno central, que ahora tenía como presidente a Márquez, luego de realizarse las elecciones de 1836. En 1840 muere el general Santander y el general Obando asume el poder. Sin embargo, más que un enfrentamiento entre liberales y conservadores, la rebelión de los supremos fue ocasionada por la búsqueda de independencia de las provincias. Finalmente se impuso el gobierno central sobre las pretensiones de los supremos. Guerra del 60. Las elecciones presidenciales de 1856 fueron las primeras por medio de un sufragio universal masculino, en las que fue electo el conservador Mariano Ospina Rodríguez. Sin embargo, el general Tomás Cipriano de Mosquera derroca a Ospina tras acusarlo de fraude en la elección. Pero, para limitar el poder de Mosquera, una fracción de su mismo partido, los liberales radicales, elaboran la Constitución de 1863, que privilegia un federalismo exagerado. Cada estado podía tener su constitución y su ejército. Esto produjo un clima de guerras en las regiones. Guerra de 1885. En 1867, los radicales liberales derrocaron a Tomás Cipriano de Mosquera. El general Julián Trujillo vence a los conservadores de Antioquia y por eso es elegido presidente. Trujillo, en sus 2 años de gobierno, persigue a los radicales liberales y elige al conservador Rafael Núñez secretario de su gobierno. En 1880, Núñez es elegido presidente con el apoyo de los conservadores e implementa en 1886 una nueva constitución de corte autoritario y centralista, pese a las continuas rebeliones de los liberales que son expulsados del gobierno. Guerra del 95. Apenas 10 años después, el radicalismo intenta de nuevo una revolución. Núñez controla el poder pero muere en 1894, por lo que los radicales ven la posibilidad de iniciar una nueva rebelión. Los liberales realizan una convención en 1892. Según el historiador Eduardo Rodríguez Piñeres, en esta convención se expresan 3 tendencias. Pacifistas decididos, se oponen de forma estrictamente legal. Pacifistas que de no encontrar soluciones políticas irían a la guerra. Y belicosos, la única opción posible es la guerra. En la votación se impusieron los belicosos por mayoría. Sin embargo, la convención eligió como principal representante al expresidente liberal Santiago Pérez, de tendencia pacifista. Pérez era un pacifista convencido,
Fundó el periódico El Relato, en el cual Pérez denunció la corrupción, el pésimo manejo económico del gobierno de Caro y su incapacidad como gobernante. Caro decidió cerrar no solo la prensa liberal, sino también periódicos conservadores como El Heraldo. Pérez tuvo que exiliarse y le propusieron que liderara la rebelión liberal contra Caro, a lo que Pérez respondió: nuevos delirios de ametralladoras y rifles, que solo se pueden pintar en el papel, sacrificarán a otros patriotas y le darán tema a la regeneración para más salvaciones del país. La regeneración fue el gobierno encabezado por Núñez y Caro, que persiguió a los liberales. El cierre del periódico El Relator y el exilio de Pérez hizo que muchos liberales vieran como única alternativa la guerra. Habían sido expulsados de los cargos públicos desde el gobierno de Trujillo en 1876. La batalla más importante de esta guerra se llevó a cabo en el departamento de Santander, donde confluyeron las tropas liberales locales y las provenientes de Venezuela y Boyacá. Las tres fuerzas se disponían a unirse en Capitanejo, formando un contingente de 5.000 hombres que luego se dirigiría a Santa Fe. El general Rafael Reyes, fiel al gobierno de Caro, regresaba de la costa por la amenaza que había allí de levantamientos, así que enterado de la situación llegó hasta Puente Nacional. Los ejércitos liberales bajo el mando del general José María Ruiz ocupaban Málaga. Los ejércitos liberales provenientes de Casanare y Venezuela se encontraban en Capitanejo, muy próximos a unirse con Ruiz y tornarse imbatibles. Por eso el general Rafael Reyes interceptó al ejército de Ruiz en Enciso. La batalla fue masiva, enconada, sangrienta y decisiva. Hubo más de 1.000 muertos, acumulados en las calles o dispersos en los alrededores del pueblo. La revolución del 95 capituló 2 días después en Capitanejo. La guerra de los 1000 días, 1899-1902. El levantamiento de los liberales en 1895, que terminó con la batalla de Enciso, sirvió de prólogo para que 4 años después, en 1899, reanudara la guerra. ¿Las razones? El desconocimiento de los liberales. No podían acceder a cargos públicos, no podían elegir ni ser elegidos desde el gobierno de Julián Trujillo en 1876. Sin embargo, el principal logro de los gobiernos de la regeneración fue mantener la unidad del país con la Constitución del 86, pero sus políticas económicas, basadas en la continua impresión de papel moneda para financiar la guerra y la corrupción del gobierno, hacía incrementar la devaluación y con ello la pobreza del país. Caro postuló a Manuel Antonio San Clemente y a José Manuel Marroquín como sus sucesores. Ambos pertenecían al Partido Conservador. Sin embargo, en el partido había una gran división. Habían 2 facciones: los conservadores históricos, quienes controlaban el Senado y la presidencia, de los que hacían parte Núñez y Caro, y los conservadores nacionalistas, quienes dominaban el Congreso. La división entre los conservadores era por motivos económicos. Caro no tenía amplios conocimientos en materia económica, lo cual provocó la bancarrota del gobierno de San Clemente, donde no hubo recursos para pagar los costes del ejército, la policía e invertir en obras de infraestructura cruciales para el país: trenes, vías, acueductos, hospitales, universidades, etc. La solución de San Clemente fue la misma que la de los gobiernos anteriores: imprimir más papel moneda. Pero el dinero que imprimía el Estado no tenía valor para la mayoría de la población. A esto se sumó el desplome de los precios del café en 1899, lo cual llevó a la quiebra a miles de productores nacionales, sobre todo en el departamento de Santander, principal productor de la época. La situación era tan caótica a nivel económico y político, y el gobierno era tan sordo a las demandas y problemas del país, que la guerra se impuso como grito ante la ausencia de diálogo. Por el Partido Liberal, el general Rafael Uribe Uribe, al comienzo pacifista, se decanta por la guerra ante la crisis del país. El 17 de octubre de 1899 comienza la Guerra de los 1000 días. El primer objetivo de los liberales es tomarse la ciudad de Bucaramanga, pero la batalla librada el 12 y 13 de noviembre deja al ejército liberal diezmado. Sin embargo, el general Rafael Uribe Uribe logra reunificar el ejército en Cúcuta. Hay rebeliones en Panamá, Boyacá, Tolima, el Cauca.
El gobierno de San Clemente tiene el apoyo de las fuerzas militares, los conservadores históricos, la iglesia y, paulatinamente, los conservadores nacionalistas empiezan a dejar solos a los liberales y sumarse al gobierno. Hubo algunas victorias para los liberales que logran conformar un ejército de 7.000 hombres. La batalla decisiva es librada en Santander, conocida con el nombre de la Batalla de Palo Negro, cerca al municipio de Lebrija. Se enfrentaron 18.000 soldados al mando del general Próspero Pinzón contra el ejército liberal conformado por 7.000 hombres. Combatieron durante 14 días con sus noches, desde el 11 de mayo de 1900. Fue una de las batallas más largas y sangrientas de nuestra historia. Finalmente, los liberales se quedaron sin municiones e iniciaron la retirada. El gran ejército acabó reducido a unos pocos hombres. La batalla puso fin al ejército liberal, pero se crearon numerosas guerrillas liberales. El caos hizo que los propios conservadores históricos, encabezados por Carlos Martínez Silva, organizaron un golpe de Estado para quitar a San Clemente del poder y poner en su lugar al vicepresidente Marroquín. El golpe tuvo éxito, pero Marroquín continuó con las mismas políticas de sus predecesores. La idea era reunir alrededor del presidente a todos los actores políticos, realizar un gran acuerdo y acabar la guerra. Para octubre de 1902, la miseria del país era apabullante y el número de muertos dejados por la guerra se calcula en unos 100.000. Poblaciones enteras vivían en los montes y Panamá se había independizado de Colombia con ayuda de Estados Unidos. Marroquín levantó el estado de sitio en 1903. El Congreso se reunió a partir del 20 de julio de ese año y comenzaron a realizarse las reformas económicas que requería el país. Se expidió la Ley 33. Esta ley dispuso la adopción de patrón oro para fijar el valor del papel moneda. Abrió la libre circulación de moneda fuerte extranjera y prohibió de manera absoluta cualquier nueva emisión de dinero. La guerra, aunque no había depuesto a Marroquín, sirvió para introducir reformas económicas que unieron a liberales y conservadores y que permitieron una mayor estabilidad de la moneda. Habría que decir que las guerras civiles no solo se dieron en Colombia, sino que en la mayoría de países ha habido enfrentamientos de este tipo. Sin embargo, habría también que recordar el venerado principio romano: no hagas la guerra en tu propio país. En la guerra civil no hay vencedores ni vencidos, ni botín, ni esclavos que vender. Pero también habría que recordar a Jasón, el héroe griego que tomó el toro por los cuernos. Los problemas no desaparecen porque dejemos de verlos, sino remediándolos antes de que se hagan más grandes. Bibliografía: El país que se hizo a tiros, Gonzalo España. La conquista de la Nueva Granada, un relato sencillo, Jorge Orlando Melo. Historia de Colombia y sus oligarquías, Antonio Caballero. Brevísima destrucción de las Indias, Fray Bartolomé de las Casas. Mitos griegos contados otra vez, Nathaniel Harton. Sergio Andrés Amaya Ruiz nació en El Socorro, departamento de Santander, en 1987. Estudió filosofía en la Universidad de Antioquia. Ha sido docente de filosofía en varias instituciones y promotor de lectura en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay de Bucaramanga. Asistente a la red de talleristas Relata. Actualmente se desempeña como docente en el mismo departamento. Mito Aymara y Aru. Cuentan los antiguos Huay que el primer hombre y la primera mujer se encontraron en el Amazonas, y que la mujer, decepcionada al ver al hombre, lloró tanto que sus lágrimas formaron el río Negro o río de la tristeza. Huásima, para alegrar a la mujer, se pintó de azul con los frutos del huami, pero eran tan pocos que solo pudo pintarse la cara. Las aves buscaron el rostro de Huásima y se metieron en el cielo de sus ojos, y habitaron los pensamientos del hombre, que por primera vez pudieron volar. La mujer sonrió levemente, pero aún estaba triste. Al siguiente día, Huásima se restregó con barro e imaginó que era un árbol. Primero llegaron ardillas que treparon por sus piernas
y se perseguían por su torso y espalda. Luego, una multitud de aves se posó en sus hombros y cabeza, pero como no había suficiente espacio, Guásima extendió sus brazos y las aves llegaron a ser tantas que tenían que apretar los dientes para soportar aquel peso. La mujer miraba desde la distancia, curiosa. Caminó hacia donde estaba Guásima y comenzó a nombrar a cada una de las aves. Dijo guacamaya, chiribiquete, tucán, shanso, jacana. Así pasó Guásima todo el día hasta que la mujer terminó de nombrar a todas las aves del cielo. Por fin Guásima había escuchado la voz de Aymara, pero él no había sido nombrado. Al siguiente día, Guásima untó su cuerpo con un polvo muy fino y así como estaba, empezó a dar vueltas y giros alrededor de Aymara, imitando el espíritu del viento. Aymara chocó las palmas de las manos una y otra vez. ¡Tas, tas, 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 tas! Mientras tanto, Guásima saltaba y reía, giraba y danzaba con cada golpe. La mujer ese día no sintió pena por el hombre. Al siguiente día, Guásima buscó los frutos más exóticos y dulces de la selva. Tuvo que atravesar a nado el río Amazonas, adentrarse en la serranía, correr durante la noche para llegar al amanecer. Trajo chulu, que nosotros conocemos como piña, guaraná, acajaiba, que nosotros conocemos como almendra, tapiriba, que significa fruta del tapir, ovos, mamones, ciruelas, tintín en quechua, que para nosotros es granadilla, a la que los españoles llamaron así porque solo crecía en el reino de la Nueva Granada, maracuyá, feijoa, níspero y merey. Aymara guardó algunas frutas para ella, pero la mayoría se las entregó a las aves. Fue larga la congoja de Guásima, pero no se atrevió a hacerle ningún reproche. Cansado de no tener un nombre y de que Aymara estuviera más pendiente de las aves que de él, decidió pintarse de verde. Esta vez ningún animal se posó en sus hombros, ni correteó por su espalda. Verde era el color de las copas de los árboles. Verde era el color del río. Verde era la serranía. Antes de que no pudiera verlo, Aymara se acercó a Guásima. Después de todo, ese hombre era su otra selva. Cuentan los antiguos Huay que todavía Aymara no le ha puesto un nombre a Guásima. Un día, mientras Guásima cazaba otro animal para Aymara y sus dos hijos, se encontró con Aru. Guásima, alelado por su belleza y celoso porque Aymara había desplazado su amor hacia los hijos, y curioso frente a alguien nuevo en el mundo, corrió tras ella por entre la selva. Aru era en todo semejante a Aymara, solo que era un poco más joven. Sus senos eran más pequeños, pero no por eso menos atractivos. Sus piernas eran fuertes y elásticas, capaces de caminar varios kilómetros en una sola jornada. Sus ojos eran brillantes y expresivos, lo cual contrastaba con sus silencios. Pero Guásima sabía que Aymara era más sabia. Lo supo cuando habló con Aru, y ella respondía con monosílabos. Guásima estaba perplejo. Pensaba que Aru también iba a llorar como Aymara la primera vez que lo vio, pero después de alcanzarla, sus miradas se encontraron y ambos sonrieron instintivamente. Guásima se llevaba las manos a la cabeza, luego al mentón, miraba hacia ninguna parte y luego miraba a Aru. Se preguntaba qué haría Aymara en su lugar. Luego pensó que él era Guásima, y Guásima tenía dos hijos y una mujer que se llama Aymara, pero ahora existía Aru. Finalmente se impuso el deseo. Después de todo, la infidelidad era nueva en el mundo y técnicamente no existía. Aymara y él no eran casados porque no conocían ese rito. Por eso mismo, Guásima llevó consigo a Aru hasta donde estaba Aymara con sus dos hijos. Aymara los vio venir cogidos de las manos y sonriendo, caminando despacio entre la arboleda, como entre nubes, acortando los pasos para hacer más largo el trayecto. Guásima trepó hasta un árbol y le regaló un mono tití. Ella lo estrechó en su pecho. Aymara sintió celos de Aru y dijo en cuanto llegaron, «Maloca ni Arima», que significa «la casa de todos no es lugar para ella».
Entonces Guásima llevó a Aru hasta el otro lado del río Amazonas. Allí construyeron su casa. Los hijos de Guásima y Aru formaron ese pueblo. Su principal deidad es el río Amazonas y el demonio tiene por nombre Aymara, que significa, según ellos, el lugar donde reina el rechazo y el odio. El pueblo Aymara, en cambio, reconoce a la selva toda como su principal deidad. El demonio recibe el nombre de Aru, que significa, según ellos, el placer que hace olvidar lo que de verdad se ama. Guásima murió cansado y entristecido, añorando el día en que sus hijos por fin pudieran verse unos a otros como hermanos. Mi nombre es Nelson Alejandro Domínguez Ramírez del grado 8.1. Sueño con un país más seguro, muy cuidadoso y armonioso con la naturaleza, ya que si no cuidamos nuestro entorno, no tendremos futuro. Hola, soy Iván Ramiro Araz González de Málaga, Santander. Bueno, hoy quiero decirles cómo yo quiero ver a mi Colombia en un futuro. Bueno, hoy en día estamos enfrentando una gran crisis, por ejemplo, económica, políticamente y socialmente. Estamos pasando por una crisis por un paro que ya lleva más de un mes, uno de los paros más largos que ha visto Colombia. Y yo quiero ver a mi Colombia en un futuro bien, mejor, o sea, estamos perdiendo millones. Y yo quiero ver a Colombia, yo quiero verla mejor, o sea, por ejemplo, con más ganadería, porque hoy en día están muriendo muchos animales en los paros, en los trancones, vegetales, todo está perdiendo por los paros, todo en paro. Está perdiendo millones, gente que está quedando sin trabajo, sin empleo, también que haya más empleo, empresas, y también quiero ver a mi Colombia fortalecida, mejor, que exportemos más, porque hoy en día estamos mucho poquito, estamos perdiendo muchísimos millones, y quiero verla políticamente también bien, los corruptos, que hay muchos, no los quiero decir, y también quiero verla crecer, fortalecer, nosotros que somos el futuro, que nosotros queremos ver a nuestra Colombia mejor que está hoy en día. Quiero ver con paz, con amor, con alegría. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Erika Diana Burgos Sandoval del grado 10.2. El país con el que yo sueño es donde todos seamos más creyentes en la fe de Dios, donde todos, tanto mujeres como hombres, sean respetados en cuestión social, económica, política, religiosa, etcétera. Donde cada uno de los niños y niñas de Colombia puedan tener acceso a estudiar a una educación sana, donde los enfermos puedan acceder más fácilmente a la salud, donde sea menos corrupto nuestro país y todos tengamos la posibilidad de ser más expresivos, tengamos más pensamiento libre y crítico. También sueño con un país donde reine el amor, la posibilidad de que aquellos que son más poderosos, por así decir, ayuden a todos aquellos que tienen menos recursos, que son más débiles, y pues que cuidemos a nuestro planeta, que nos cuidemos entre nosotros y que salgamos todos adelante siendo una comunidad y un país sano. Buenos días, mi nombre es Angie Marian Quiroz del grado octavo 4. Yo sueño con una Colombia donde haya igualdad, donde se respeten los derechos de los ciudadanos, donde cuiden los recursos naturales, donde también se sepan administrar los recursos económicos, donde todos puedan acceder a una buena educación, donde no haya corrupción, tampoco violencia. Camino de la Patria, Carlos Castro Saavedra.
cuando se pueda andar por las aldeas y pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando del trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entra a las casas con pan diario, con hermosa carta, cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sean de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrame y sobre las copas viudas se reparta. Cuando en lugar de sangre sobre el campo corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y los vecinos acudan a mirarla, cuando el amor sacude las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Cordial y caluroso saludo para todos los miembros de la comunidad educativa del Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez de Málaga. Hoy, 20 de julio, nuestra patria Colombia conmemora un aniversario más del grito de independencia. La invitación es para que todos y cada uno iniciemos un nuevo proceso de independencia de todas las cosas que no nos permiten avanzar, de todo el consumismo y el materialismo que vienen haciendo de que la sociedad no logre alcanzar lo que se propone. Invitarlos a todos y cada uno para que nos desprendamos de los egoísmos, de los odios, de los malos pensamientos, de los rencores y empecemos por cada uno tener paz en nuestro corazón, por cada uno de nosotros gritar independencia, pero independencia absoluta de los temores. Esta época nos ha permitido reflexionar mucho sobre la necesidad de tratar de ser felices con lo que tenemos, de tratar de luchar por el otro, de ser solidarios, de cuidarnos. Nuevamente los invito a todos para que continuemos cuidándonos. El autocuidado ahora es parte fundamental para que logremos salir avantes de esta pandemia. Quiero aprovechar para invitar a todos y cada uno de los estudiantes para que no bajemos la guardia en relación con su proceso de formación. Continuar leyendo al máximo, preparándose, porque definitivamente el mundo está para quienes se preparan. Agradecer al equipo de coordinadores por todo el esfuerzo que vienen haciendo para que el instituto pueda salir adelante. A los padres de familia por su apoyo y al equipo que se ha encargado de preparar esta izada de bandera, mil y mil gracias. Un fuerte abrazo para todos.